¿No quiere iniciar la grabación? Ah, ya. Listo. Hola, muy buenas tardes a todos y pues un placer estar aquí nuevamente en esta asesoría grupal. Hoy vamos a trabajar la redacción del proyecto porque veo que hay pues, preguntas similares. Creo que pues, si las resolvemos de manera grupal, podemos aprovechar las asesorías para profundizar en algunos temas. Entonces, hoy vamos a ver la redacción del proyecto. Y aquí en el campus, pues recuerden que ustedes pueden descargar la plantilla. Entonces, yo voy a ir aquí al campus, contenido. Voy a ir aquí donde dice guía, proyecto e informe y voy a descargar la plantilla. La guardo y abrimos. Bueno, habilitamos edición y comenzamos. Por favor, algo que hay que tener en cuenta, no modifiquen nada de la plantilla, ¿vale? Porque es que la plantilla ya está preelaborada para que ustedes puedan ir desde el contenido hacia los apartes de la plantilla. Entonces, por ejemplo, yo le doy aquí en clic, análisis de alternativas y me va a llevar a donde corresponde. Bien, título del proyecto, pues como su nombre lo indica, el título. Ya hemos hablado de cómo se hace el título en el proyecto. Nombre del sitio de práctica, pues su agencia, del asesor de la empresa, o sea, su jefe allá en la organización y el correo electrónico de ese asesor. El código y nombre de los estudiantes o el estudiante, cuando es uno o dos o tres. Aquí iría, en caso de ustedes que están conmigo, pues Samuel David Vivas Manrique, asesor de práctica, y mi correo es samuel.vivas@campusucc.edu.co. En caso tal que ustedes pues, los asesoren otro profesor, pues allí iría el nombre del profesor y el correo de él. Universidad Cooperativa Sede de Cali, Facultad de Psicología. Aquí es importante que ya cuando vayan a hacer la entrega final, pues va el mes y el año de entrega. Pues en nuestro caso, para este semestre es noviembre 2021, lo que iría aquí. Y no más. Tabla de contenido no se modifica nada, ya se va modificando a la medida que vamos trabajando. Lo que sí es importante es que al final, cada vez que ustedes guarden, den clic derecho y en la opción actualizar campos, digan actualizar toda la tabla y él automáticamente se va a ir actualizando en las páginas y en los subtítulos y títulos del documento. Bien, introducción, dice máximo una página. Entonces, recuerden que ya cuando lo construyan es importante quitar esto para que no quede en la tabla de contenido. Si ustedes ven acá quedó máximo una página, pero yo le doy a actualizar campos, toda la tabla, inmediatamente ya aparece sin esto. ¿Listo? Bueno, yo lo dejo otra vez como estaba porque pues es la plantilla. ¿Qué viene aquí en la introducción? En la introducción vamos a contar de manera muy breve algunos aspectos. Vamos a contar primero que es un proyecto de práctica. ¿Listo? Este proyecto de práctica nace o es fruto o se enmarca, está dentro de un contexto de la práctica profesional de psicología en el campo organizacional realizada por los estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional sede Cali, y en el que y ahí vamos a decir, por ejemplo, a veces es la continuación de un proyecto que ya se había dado anteriormente en la organización. Entonces, allí es muy importante que digamos eso, que este proyecto es continuación, o este proyecto es un diseño de, entonces, cuando es un diseño, pues se entiende que es algo nuevo. Vamos a mencionar rápidamente
un tema, explicar el objetivo. Entonces tiene como objetivo tal cosa. En ese objetivo pues hemos hablado, por ejemplo, de realizar la caracterización o caracterizar el ausentismo laboral. Entonces hablar algo de definiciones teóricas. Entonces el ausentismo entendido como tal, 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 tal. Vamos a hablar de dónde surge la necesidad. Entonces, surge como necesidad o el proyecto busca dar respuesta a, y entonces se habla de dónde surge la necesidad, por qué se está realizando ese proyecto, ¿sí? ¿Por qué se le da continuidad o por qué se diseña un nuevo proyecto? Y finalmente, vamos a decir qué contiene el documento. Entonces, en este documento usted encontrará y vamos a describirle al lector qué encuentra. Entonces, en una primera parte se relacionará la problemática, la caracterización de la empresa, las alternativas de solución, metodología. En la segunda parte, pues los resultados, se expondrán los resultados obtenidos en el desarrollo del proyecto. Listo. Eso en una página. Hasta aquí preguntas de la introducción, muchachas. Por mi parte no, profe, todo claro. Bueno, perfecto. Vienen los datos de la empresa, pues en esto sí es muy sencillo, ¿cierto? Se llena la tabla, nombre de la empresa, el NID, la dirección, la ciudad, bueno, nombre del asesor de la empresa, teléfono del asesor de la empresa, el correo del asesor de la empresa y el cargo que tiene ese asesor de la empresa. Aquí en el objeto de la empresa, pues, ¿a qué se dedica esa organización? ¿Qué sector económico es? Si es sector educación, servicios, extracción de minerales, bueno. Si es una empresa pública, privada o con capital mixto, público y privado. ¿Cuál es la misión y la visión de esa organización? ¿En qué año se funda? ¿Y cuántos trabajadores tiene pues, en la época en la que ustedes están desarrollando el proyecto? Vamos a nombrar el nombre del proceso que acompaña caracterización. Entonces recuerden, les hemos hablado de los diversos procesos de gestión humana. Generalmente ustedes en las organizaciones están en gestión humana. Entonces aquí pues vamos a decir que el proyecto se marca en el proceso de selección o en el proceso de formación y desarrollo, el proceso de bienestar o abarca diferentes procesos como son. Entonces se habla allí. Y hablan un poco de que la caracterización allí sería, es, pues, qué lo compone en la organización, ¿sí? O sea, cómo está compuesto ese proceso dentro de la organización. Bueno, esto ya lo hemos puesto, pues, misión, visión, pero aquí puede ir, por ejemplo, un organigrama, ¿sí? Que es el nivel divisional. Aquí podríamos poner, ¿cierto? La misión, la visión, el organigrama. Podríamos hablar acá de cuántos trabajadores hay, hombres, mujeres, de qué edades, de dónde vienen estas poblaciones, de la escolaridad, sí, lo que tengamos de los trabajadores. Bueno, entonces preguntas sobre esto de datos de la empresa. Chicos, Profe, yo, por ejemplo, en el dime. caso mío, en la organización en la que yo estoy, manejan como dos tipos de vinculación para los empleados. Es importante que eso también quede resaltado en esta parte, como Sí, sí, decir, por ejemplo, algunos recursos son públicos, por así decirlo, y otros son de una empresa como semiprivada, por algo así, que es como una unión. Bueno, ahí es como más mixta, ¿no? Sí, es un poco más mixta, pero ella es categorizada como empresa pública. Bueno, entonces si está categorizada, si lo pones pública. Pero entonces en la descripción, ¿dejo como esa parte o no es necesario? No, La mayoría de no. la población no es nombrada, o sea, no es pública. O sea, está Son contratada por 117. prestación de servicios, algo así. Sí, por una cooperativa, por una entidad que se llama GESOT. Eso, entonces tú Entonces, dices, el personal de la entidad o la entidad tiene vinculado
a tantos números de trabajadores a través de contratos por cooperativas. Entonces, tantos son. Sí, como eso podría ser un dato importante en esta organización. Listo, profe. ¿Mm? Bueno, ¿alguien más de datos de la empresa? No, profe. Bueno, perfecto. Bueno, ahora viene el diagnóstico inicial. Entonces, aquí hay que tener claridad en dos cosas. Cuando la empresa me dice a mí, mire, yo quiero que usted me diseñe o me actualice los perfiles de cargo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los perfiles que la empresa ya tiene identificada su necesidad. O sea, la empresa ya sabe o ya ha definido en qué debo yo centrar mi proyecto de práctica. En ese orden de ideas no habría diagnóstico inicial. Entonces uno escribe si esa es la situación de mi proyecto, allí lo que yo escribo es que no se realizó o la empresa ha definido previamente o ha identificado como necesidad para el proyecto de práctica tal cosa. O sea, lo que ha definido. Y en ese orden de ideas no se ha realizado un diagnóstico detallado, un diagnóstico de cada uno de los procesos de gestión humana en la organización. Pero si la empresa no tiene claro, desde el inicio me dicen, no, pues no sé, mire a ver usted en qué puede aportarnos a la organización y nos trae una propuesta, pues en ese orden de ideas hacemos el diagnóstico inicial. Y ya les he hecho un video donde les mostraba cómo se hace ese diagnóstico inicial. Tampoco es hacer pues un proceso exhaustivo, demorado, que nos lleve toda la práctica, ¿cierto? Pero sí vamos a indagar cómo está pues, los procesos de vinculación, de selección. Entonces, el reclutamiento, la entrevista, la vinculación, cómo están los procesos de bienestar, de capacitación, entonces los procesos de inducción, entrenamiento, capacitación, formación y demás. En ese orden de ideas es hacer, pues decir, la organización se encuentra actualizada en cuanto a la selección, dado que cuenta con los perfiles de cargo actualizados, tiene un proceso estandarizado para los procesos de selección, vinculación y demás de los trabajadores. En el proceso de capacitación y entrenamiento, ha definido claramente un plan de capacitación en el que se incluyen estos y estos. Hay que mirar también las debilidades. Entonces, uno puede decir, los procesos de selección pues no están estandarizados, O sea, uno habla de cómo se encuentra la organización en cada uno de los macroprocesos de la gestión humana. Entonces no cuenta con un programa de bienestar, etc. Y uno define y encuentra y dice, en este orden de ideas o el diagnóstico arroja como resultados que hay necesidad de actualizar los perfiles de cargo, de diseñar o elaborar un plan de capacitación o dentro de la capacitación brindar un tema en especial. Dentro de los procesos de bienestar, pues no cuenta con un programa de bienestar. Bueno, hablar y decir cómo se encuentra la organización en tanto la gestión humana. Si ese es el caso, entonces se presenta ese diagnóstico y se dice a la organización, bueno, en el diagnóstico se encontró A, B, C y D. De esas necesidades, ¿cuál considera usted, empresa, que es prioritaria para yo desarrollar mi proyecto de práctica? Entonces, en diálogo con la organización se definió que era prioridad de estas necesidades atender los perfiles, la actualización de perfiles de cargo o la capacitación en manejo del duelo, del estrés, etc. Entonces, allí ya esas son las dos formas en que yo redactaría este apartado. Si la empresa ya me definió,
pues digo que la empresa ya definió y que estableció que era necesario tal cosa. Si no ha definido, entonces hago un diagnóstico de proceso por proceso y en ese orden de ideas digo que encontré en ese diagnóstico, fortalezas y debilidades, y que la empresa, en diálogo con la empresa, se definió que es prioridad atender tal debilidad. Eso es lo que va en el diagnóstico inicial. ¿Alguna pregunta, muchachos, hasta aquí del diagnóstico inicial? Profe, buenas noches. Dale. Ujú. Sí. Profe, una pregunta. Por ejemplo, en mi caso, en mi proyecto, la fundación hizo un diagnóstico inicial del problema por medio de Google Forms. Ese se puede poner ahí, ¿cierto? Ah, La estadística. claro, claro. Ujú. Sí. Que la Ok, empresa, a partir de un diagnóstico realizado dentro de la organización, en el que se implementó un formulario, o sea, cuentas un poco, se encontró tal necesidad, siendo necesario centrarse en el proyecto en tal cosa. listo. Gracias, profe. Ujú. Profe, ¿Otra pregunta? Dale. es decir, que ahí debemos de consolidar como todo el proceso de gestión humana. Es que yo creí que solo era como la parte que íbamos a, pues que uno iba a intervenir o algo así. Sí, no, la parte que tú vas a intervenir va más adelante, ¿no? Mira aquí. Aquí lo que estamos diciendo es, o sea, recuerden que uno no Mm, llega a una empresa y, y uno dice, a mí me dan como ganas de hacer tal cosa. Bueno, eso es verdad. Pues sí, o sea, chévere la iniciativa. Yo debo partir de un diagnóstico. Es lo que hacemos siempre, o sea, los psicólogos siempre partimos de un diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer cómo vamos a implementar una terapia? ¿Cómo vamos a implementar un proceso de formación? ¿Cómo si no partimos de un diagnóstico? O sea, lo que yo voy a hacer debe tener justificación casi que en un problema. O sea, yo debo decir, mire, es que usted tiene necesidad de tal cosa, necesitamos trabajar en eso. Es lo mismo en la organización. Hay tantas necesidades. Usted tiene necesidades en selección, en capacitación, en bienestar, en seguridad y salud en el trabajo, en retención de talento, pero pues este es un proyecto que yo debo realizar en un tiempo determinado, con unos recursos determinados. Yo no podría decir que con mi proyecto voy a abarcar todas las necesidades de la organización. De esas, dígame, ¿cuál es la prioridad para yo centrar mi intervención en esa situación específica? No sé si me hago entender allí. Sí, profe, en mi caso sí. Vale, listo. Entonces, pasamos ya, dijimos qué sucede en la organización o de dónde surge la necesidad, bien sea por iniciativa de la empresa o porque yo le he hecho un diagnóstico, le he mostrado unos resultados y la empresa ha decidido que me focalice en tal cosa. Entonces aquí ya es contar el proceso que vamos a intervenir. Por ejemplo, aquí dijimos, entonces se hace necesario que se realice la actualización de los perfiles de cargo. Listo, entonces eso lo dijimos acá, ¿cierto? Contamos de dónde surge la necesidad y aquí vamos a decir, entonces, eh, el proceso a intervenir o este proyecto se enmarcará en dar solución o se enfocará en dar solución a la actualización de los perfiles de cargo que se enmarca dentro del proceso o que está vinculado a los procesos de selección, capacitación, puede ser entrenamiento y demás. Puedo decir allí selección porque va a permitir o va a facilitar que la organización pueda tener el recurso, talento humano requerido, acorde a sus competencias y demás. Bueno, allí se puede decir que mi proyecto a qué procesos de gestión humana le está apuntando, o sea, le va a tributar, le va a ayudar. Pueden ser uno o dos o tres, ¿sí? Entonces, hay acciones que yo realizo que le pueden aportar a diferentes procesos. Yo aquí lo voy a decir. Entonces voy a decir,
La selección se entiende como el proceso de formación y desarrollo está vinculado a tal. Ustedes pues ya conocen la lectura de García, por ejemplo, que es uno de los que ha trabajado los macroprocesos. Entonces allí ustedes pueden tomar. Ahora, esto no es una cosa re larga, ¿no? O sea, esto es algo muy específico y no se habla de modelos ni nada, se habla, o sea, el proceso de selección es el encargado de, o a través del cual la organización, bueno, tal cosa. Ahora voy a decir, viene la magnitud. O sea, aquí es una cosa muy importante que debemos decir, ¿sí? Y es la magnitud. O sea, debemos decir que tenemos un gran problema. Tenemos un gran problema que hay que resolver. Y ese problema vamos a sustentarlo diciendo que si no tenemos los perfiles de cargo actualizados, puede suceder lo siguiente. La organización va a tener talento humano no competente. ¿Qué sucede cuando yo tengo talento humano no competente? Vienen los soportes de datos cualitativos y cuantitativos y estadísticos. Entonces, creo que alguien está pidiendo entrar. Y ahí, listo. ¿Dónde estábamos? Aquí. Listo. Entonces, aquí hay que decir la magnitud. Tenemos que decir la magnitud, o sea, mostrar que este es un gran problema, diciendo, si usted no cuenta con los perfiles de cargo actualizados, pues va a tener personal que no es competente para su organización. Al no tener personal competente, usted puede tener pérdidas económicas, deserción, rotación, dificultades en del trabajo en equipo. ¿Quién dice eso? Pues la información científica o por lo menos especializada. De acuerdo a datos del Banco Mundial de Desarrollo, aquellas empresas que tienen definidos sus perfiles de cargo son altamente productivas, generan mayor riqueza, bueno, ¿sí? Aquellas que no, pues tienen una rotación, una alta rotación que puede rondar entre tanto por ciento y tanto por ciento, con costos estimados en el 5% del producto bruto generado por la organización. O sea, de allí yo debo decir, muchachos, esto es grave porque mire lo que dicen la evidencia científica o al menos especializada. ¿Por qué les digo que la evidencia especializada? Porque esos no son objetos de estudio científico por lo general. O sea, uno no encuentra mucho estudio científico de costos de rotación, de cuánto cuesta un proceso de selección, ¿sí? O sea, uno no encuentra mucho de esa información, sino que me toca tomarla de fuentes especializadas, como cuál, revista Dinero, revista Portafolio, el DANE, el Departamento de Administración Estadística Nacional. Puedo tomarlo del Banco Interamericano de Desarrollo, puedo tomarlo de la Organización Internacional para el Trabajo, etcétera. Es decir, es información que yo no voy a encontrar en las bases de datos que solemos nosotros encontrar. Por ejemplo, Scopus, bueno, Dialnet, etcétera. Voy a encontrarlo, por lo general, en revistas especializadas en economía, por ejemplo, en gestión humana. Yo la vez pasada les compartí un documento, una página web. Voy a abrirla aquí en un momento. Esto cómo desaparece aquí. Este cosito es muy aburridor. No sé cómo ocultar esto. Ya. Gestiopolis.com es digamos, una página web, un sitio web, donde ustedes pueden encontrar información estadística, ¿sí? Económica.
que les puede ayudar a darle magnitud, o sea, soportar estadísticamente y con datos temas de gestión humana, ¿sí? Hay otra base de datos que se llama gestión humana, pero lastimosamente no lo tiene la universidad. Si ustedes pueden acceder si ustedes han hecho cursos con el SENA, en el SENA sí encuentran la base de datos. Entonces yo voy a ir a la biblioteca.sena.edu.co. Allí en la base de datos que tiene el SENA se encuentra la base de datos de gestión humana. Entonces permítame, yo busco por acá, me han cambiado esto. Consulta bibliográfica, aquí en bases de datos. Entonces, en bases de datos, no quiere mover. Allá va. En bases de datos está una base de datos que se llama gestión humana. Ustedes pueden, si tienen algún familiar, un amigo, alguien que tenga acceso al SENA, a la base de datos, si han hecho un curso, se encuentran activos en senasofiaplus.edu.co, pueden también accesar. Bueno, está un poco lento el sistema, pero esta es una muy buena. Entonces, aquí en Colombia también tenemos, por ejemplo, LinkedIn. Bueno, en el mundo, pues, porque es una cosa mundial. LinkedIn es una base de datos, es perdón, una plataforma de intercambio profesional. Y allí hay algunos documentos, algunas informaciones que ustedes también pueden accesar. Vamos a ver si me lleva a ¿dónde fue que? Bueno, ellos a veces publican, bueno, hay que como ir por acá, comunicación interpersonal, fundamento en finanzas, fundamentos de vida, Big Data. Bueno, aquí, LinkedIn Learning. Entonces, LinkedIn Learning es información que yo puedo aprender y allí me van dando pues cosas muy interesantes sobre datos que me puedan servir y allí puedo tomar la información. Lo importante es, como ustedes ya saben, pues hacer la correspondiente citación y referenciación. Eso se los digo porque en realidad no hay bases muy científicas, o sea, no tenemos bases muy científicas que hablen de estos daticos, ¿sí? ¿Qué tenemos en la universidad? Pues en la universidad hay unas bases de datos que tienen que ver con administración y economía que pueden servir. De más, pues aquí está, poder utilizar otras alternativas, no tanto bases de datos científicas. Entonces, retomo. Vamos a decir que mi proyecto se enmarca dentro de los procesos de gestión humana tales como que ese problema tiene unas graves consecuencias para la organización, tales como A, B, C y D. Que de acuerdo a datos de tales fuentes, cuando una empresa no atiende ese problema, pues puede tener consecuencias económicas, de clientes, de los trabajadores, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se hace necesario atender ese problema. O sea, hay que decirle, mire, ese es un problema y es un problema grave. Si no lo atendemos, las consecuencias a las que se pueda tener la organización realmente son catastróficas. Eso es básicamente lo que hacemos al mostrar la problemática. Podemos hacer un párrafo de enlace con lo siguiente. Entonces, ante esta situación o ante esta magnitud o ante esta situación problemática, surge alrededor del proyecto la siguiente pregunta, ¿sí? Entonces ahí ya se formula la pregunta problema, que recuerden, ya hemos visto un video y ya tenemos pues la formación de cómo se formula la pregunta. Esto que les he contado en máximo 2 páginas. O sea, tampoco
hay que pues hablar un montón de llenarnos de datos, ¿no? Es mostrar rápidamente que es un problema y es un problema grave si no se atiende. Por lo tanto, lo que queremos mostrar allí es, mire la urgencia de realizar este proyecto. Y este proyecto va a resolver esa situación, de toda esa situación, pues va a tratar de resolverla contestando la siguiente pregunta. Pregunto, ¿cómo he sido claro allí en lo que va en este proceso a intervenir o situación problema a resolver? Profe, yo tengo Dime. una duda. Ujú. Eh, Sino que es que yo esta la estaba confundiendo con la anterior, porque Ajá. habla de soportes cuantitativos y cualitativos, de soportes estadísticos. Yo tengo una pregunta. Como te dije, digamos que hubo un diagnóstico inicial por Ujú. parte de la empresa donde yo estoy. Esa misma información, esos mismos datos, yo lo puedo poner en esta parte de proceso a intervenir o tengo que buscar una investigación, un dato estadístico. Es que no sé cómo formularte la pregunta. O sea, el problema a intervenir es que no hay una estructura de bienestar dentro de la organización en la cual yo estoy. Y eso ha Ujú. generado diversos inconvenientes. Esos inconvenientes fueron filtrados, por decirlo así, gracias a la encuesta y porque se evidencian en el entorno organizacional. Entonces, ¿puedo poner en este mismo apartado esos mismos datos estadísticos o tengo que buscar otras estadísticas afines más o menos al problema que estamos teniendo en esta organización actual? ¿Sí me explico? Bueno, sí, sí, claro. Yo pondría lo que tú me estás diciendo, lo pondría aquí. O sea, la organización realizó un estudio en el que encontró que frente a los procesos de bienestar, los trabajadores no están contentos, no tienen, bueno, pa, 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 pa. O sea, yo contaría allí esto. O sea, tomo una foto y digo, miren, en la foto se encontró que unos están despeinados, hay 5 con camisa roja, 2 tienen jeans, uno tiene zapatos rotos, o sea, cuento que vi en la foto. Pero aquí voy Sí. a decir qué sucede si la foto se mantiene así. ¿Qué puede suceder? Ah, es que los trabajadores se van a aburrir y se van a ir. Entonces, ¿cuánto me cuesta a mí la rotación de personal? De acuerdo a estudios realizados por la rotación de personal, la alta rotación de personal, puede costarle a las empresas pérdidas económicas de alrededor del 10% de, el producto generado durante un año. ¿Sí? Y pongo la fuente. Adicionalmente, la alta rotación puede traer a su vez problemas de equipo, costos aumentados en procesos de selección, insatisfacción de los clientes, incumplimiento de los tiempos de entrega. O sea, ¿qué me puede pasar con esto que yo encontré aquí? ¿Sí? Ok, Y sí. aquí debo Claro. decir, mira todas las consecuencias que hay si yo no atiendo eso. ¿Me hago Ok. entender? Ahora, tampoco tenés que hacer 5 páginas, no, o sea, con unos datos específicos en unas 2, 3, 4 párrafos que tú hables, consecuencia 1, consecuencia 2, consecuencia 3, con los soportes estadísticos, está muy bien. Lo que queremos Ok. mostrar aquí, muchachos, es lo que les decía, es, bueno, la magnitud del problema. O sea, de verdad, si usted no atiende ese problema, mire lo que le puede llegar a pasar. Sí, es como un poco casi que justificando también que por qué hay que hacer este proyecto y mostrarle también cómo va a beneficiar el proyecto a la organización. Pues un poco la lectura que podría tener quien revise el documento al leer esto diría, o sea que sí, de verdad, qué bueno que van a hacer el proyecto. No sé si me hago entender allí. Sí, profe, mucho más claro. Gracias. Vale. ¿Alguien más tiene pregunta de este punto 3? Bueno, parece que no. Pasemos entonces a punto 4. Viene el marco teórico. Entonces, el marco teórico, muchachos, aquí no es hacer un marco teórico estilo tesis o trabajo de grado. ¿Por qué? Tengan en cuenta que este es un proyecto enmarcado dentro de una empresa. O sea, esto es psicología organizacional.
De pronto cuando uno está haciendo un proyecto clínico, está haciendo un proyecto social o está haciendo un proyecto educativo, pues uno, el público que lee es un público que de pronto le interesa, el tema puedes profundizar, conocer más acerca de, pero en una organización no es que no les interese, sino que el tiempo vale mucho. O sea, el tiempo que tienen las altas directivas o los asesores y demás, no es un tiempo muy prolongado, por lo que vamos a requerir síntesis, ¿sí? Síntesis, o sea, este documento idealmente que no se pase de 30 páginas, ¿sí? Al menos en la estructura, ya con los anexos y los resultados, pues puede que nos lleve un poco más, pero que no se nos pase mucho, porque esto lo va a leer un gerente, esto lo puede leer un coordinador, y de verdad que ellos no le van a dedicar tiempo. Si ven 100 páginas, pues dirán, no, no tengo tiempo para leer el libro. Entre más sintético, pero claro, sea mucho mejor. Entonces aquí, en el marco teórico, tenemos casi que una simbiosis, un híbrido entre un marco teórico y un marco conceptual. Diríamos que un marco conceptual puede ser tipo diccionario. Definición, o sea, perfil de cargo. Perfil de cargo, dícese de, entonces ese sería como el marco conceptual. Tampoco queremos eso, o sea, no queremos un glosario. Pero tampoco queremos mostrar 5, 10, 20 modelos teóricos de los perfiles de cargo. O sea, podemos decir, los perfiles de cargo son definidos o hacen parte de los procesos de fulana, de acuerdo a tal autor, estos permiten que tal cosa, tal cosa, tal cosa. De esta manera se pueden definir como esto, esto y esto y esto. Aportan a los procesos de A, B, C y D, en el sentido que permiten esto, esto y esto y esto. O sea, unos 2 o 3 párrafos que nos hable del tema, de uno de los temas del proyecto. Es muy importante que identifiquen los temas. ¿Dónde los identifican? Pues en el título, en el objetivo, ¿sí? En general. Actualización, vamos a hablar, por ejemplo, de diseño de un programa, un programa de capacitación para enfrentamiento del duelo. Entonces, pues ahí hablaríamos de, pues, que el duelo, que es el duelo, las fases, pero unas cosas muy cortas. O sea, no nos vamos a extender más allá de 3 páginas en el marco teórico. Teniendo en cuenta que no es un glosario, o sea, no es un diccionario, pero tampoco es un compendio teórico extenso. Debemos hacer una simbiosis, un híbrido allí, en que yo le pueda mostrar que hay una teoría que sustenta mi proyecto sin llegar a ser, pues, un apartado grandísimo de teoría que el lector pueda profundizar. O sea, mire, lo que yo le estoy hablando tiene un fundamento teórico que es este, tiene unas definiciones, unos conceptos que son estos, en máximo 3 páginas. No sé si con esto, muchachos, logré hacerme entender un poco en lo que va el marco teórico. Sí, profe, ya Sí. uno ya va entendiendo mejor. Listo. Por ejemplo, díganme en un proyecto de ustedes, el título de un proyecto de ustedes. ¿Alguno, chicas? ¿Algún proyecto que ustedes estén desarrollando? Profe, Dale. el mío es actualización de perfiles de cargo por competencia del grupo mayorista Almacenes Herpo 2021. Listo. Entonces, por ejemplo, allí tú estás hablando de 2 temas. Perfiles de cargo y competencias. Entonces, hay que hablar de esos 2 temas. Los perfiles de cargo y decir que se van a diseñar a partir de el modelo de competencias. Entonces, ¿qué es el modelo de competencias dentro de las organizaciones? Y hablar, las competencias se definen como esto, esto y esto y esto y esto y esto. ¿Me hago entender? Sí, profe.
Listo. Esos serían los dos temas centrales allí en tu marco teórico. Entonces, no es hablar de dónde surgen el modelo de competencias, que hay cinco modelos presentados por 5 autores. No, o sea, puedes tomar uno de esos modelos o dos y decir las competencias se fundamentan en la teoría de fulano de tal y de fulano de tal, y finalmente se pueden definir como pa. O sea, es como que pudiésemos ubicar al lector en nuestro contexto teórico del cual nos vamos a vincular en nuestro proyecto. No sé si ahí me explico un poco más. Sí, profe. Vale, perfecto. Entonces pasamos al punto 5, análisis y selección de alternativas. Ya aquí ya he contado que tengo un gran problema, ¿cierto? Hicimos les mostramos que tenemos un gran problema, que hay pues mucho eh, que puede suceder si no lo atendemos, que vamos a resolver esta pregunta. Ahora le hemos contado pues qué fundamentos teóricos sustentan lo que yo quiero hacer. Y aquí lo que vamos a decir es que ese problema lo podría resolver de varias maneras. Podría mencionar una, dos, tres. O sea, hay otras formas de resolverlo. O sea, mi proyecto no es lo único que hay, pero es la mejor alternativa. Por costos, por tiempo, por recursos, porque, bueno, lo que sea. Entonces aquí yo puedo decir eh, que el problema de la actualización de los perfiles de cargo, eh, pues tiene diferentes formas de solución. Una de ellas es contratar a una empresa especializada en tal. Esta alternativa es viable en el sentido de que existen empresas pues actualizadas, especializadas en el tema, pero es un recurso que puede resultar costoso, dado que los costos pueden estar entre tanto y tanto. O sea, ustedes investigan más o menos cuánto puede costar y decir allí recursos con los que la organización en este momento no tiene de manera pues destinado para este propósito. Otra alternativa puede ser dejarlo más. No, pues así hemos venido y así seguimos. Pues esta alternativa pues no permitiría una solución adecuada del problema. Cuento por qué. Y finalmente está en poder diseñar un proyecto de práctica que brinde solución al problema. Y en ese orden de ideas, esta es la alternativa que se seleccionará. Y ahora sí viene la descripción de esa alternativa, o sea, de su proyecto de práctica. O sea, aquí viene el desarrollo de usted, de lo que vamos a hacer en el proyecto. ¿Listo? Aquí, digamos, cuento que esto tiene soluciones. Hay diversas soluciones que se pueden tener, pero de esas 3, 4, 5 alternativas, ustedes han seleccionado una y la han seleccionado por criterio ambiental, por viabilidad económica, por tiempo, por recursos, bueno, porque ha sido seleccionada. Y aquí ya vamos a contar entonces lo que viene en nuestra alternativa. Aquí, muchachos, vamos a poner entonces el objetivo general. Recuerden que ya lo habíamos elaborado, ¿cierto? Ya hemos visto un video de cómo se hace y el objetivo general. Y vamos a poner los objetivos específicos. Entonces, vamos a poner objetivo específico 1, 2 y 3, o 1 o 2 o 1. Y a cada objetivo específico 1, entonces, objetivo específico 1, vamos a decirle qué actividades vamos a llevar a cabo para cumplirlo. Entonces, actividad 1, actividad 2, actividad
es n, etcétera, ¿sí? Entonces, para yo llevar a cabo, o sea, para el cumplir con ese objetivo específico 1, pues yo voy a llevar a cabo tales actividades. Para llevar a cabo el específico número 2, pues yo voy a llevar tales actividades. Y para llevar, si de acuerdo a los objetivos, al número de objetivos específicos que tenga mi proyecto. Entonces, bien, yo para responder la pregunta, voy a llevar a cabo este objetivo general. Para poder cumplir mi objetivo general, debo desarrollar los siguientes objetivos específicos. Entonces, objetivo específico número 1. Para yo cumplir con este objetivo, debo desarrollar las siguientes actividades. Entonces, pues la nombro, o sea, el nombre de la actividad y descripción de la misma. Entonces, lo primero que yo haría, por ejemplo, en el objetivo específico número 1, es hacer un diagnóstico de los, realizar una descripción o un diagnóstico de los perfiles de cargo que tengo en la empresa. Entonces puedo decir, se tienen tantos perfiles, tal. Entonces, primero, ¿qué debo hacer para yo poder hacer este objetivo específico? Un diagnóstico, o un estado del arte, o un estado actual de cómo están los perfiles de cargo. Entonces, ¿qué primero debo hacer? Pues una revisión de la documentación existente en la empresa respecto de los cargos. Priorizar los perfiles de cargo que requieren mayor actualización. Bueno, eso va en el objetivo específico número 1. Objetivo específico número 2. Estructurar los nuevos cargos de acuerdo a las competencias. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Bueno, una revisión de literatura, voy a hacer esto, voy a hacer otro. Objetivo específico número 3, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Bueno, listo. Ya aquí a mí me queda más claro que usted quiere alcanzar esto. Para eso se propone 3 objetivos, 2, 1. Para cumplir cada uno de estos objetivos, usted va a desarrollar las siguientes actividades. Muy bien. ¿Qué más va aquí? Entonces, aquí, muy importante, usted va a llevarse un tiempo. Entonces, yo debo hacer un cronograma de trabajo. Entonces, debo decir cuánto tiempo y cuándo y cuánto tiempo voy a tomar, va a llevar el proyecto. Entonces, perdón. Entonces, yo puedo hacer un cronograma. Lo puedo hacer como un diagrama de Gantt, por ejemplo. Entonces, si quieren, si gustan, entonces yo puedo decir objetivo específico. Aquí iría el objetivo específico número 1, el 2, así sucesivamente. Puedo decir la actividad. Entonces, la actividad 1, 2, 3. Y voy a decir, pues, fecha, 1. Pueden decir fecha de inicio, fecha fin. Listo. Ese es 1. Ese es inicio, fin. O pueden hacerlo por semana. Entonces, son 16 semanas, ¿cierto? Entonces dicen semana 1, semana 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16. Voy a decir que para esta actividad 1 me va a demorar las 2 primeras semanas, que para la actividad número 2 me va a demorar estas, que esta 3 me va a demorar este tiempo, que para el objetivo específico número 2, actividad número 1, pues pueda demorarme las semanas 3, 4, 5 y 6, y así sucesivamente. Hay otras personas que prefieren ponerle colores, entonces, bueno, listo, póngale colores, sombreado. Póngale colores si gusta, ¿sí? Como ustedes quieran. Este es un diagrama de Gantt. Entonces, ya sí, yo puedo llevar la fecha.
puedo llevar control de cómo va mi proyecto. Y como quieran hacerlo, ustedes ya saben, si lo quieren hacer así, o fecha fin, fecha inicio, fecha fin. Y es muy importante, pues ahí que se vea claramente cuánto va a durar y de cuándo a cuándo va el proyecto. Ahora vamos a ver, también tenemos que decir el presupuesto. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto nos va a costar el diseño o digamos, el proyecto? O sea, no los resultados, sino cuánto me cuesta formular este proyecto y qué voy a necesitar. Entonces, aquí es muy importante que nosotros digamos el presupuesto. Yo acabo de ver un presupuesto en algún lado. ¿En dónde lo puse? ¿Dónde lo vi? Bueno, no quería como copiarlo y pegarlo, pero no recuerdo en este momento de dónde, pero no importa. Vamos a sacarlo. Vamos a decir entonces el rubro. Vamos a decir el valor individual, cantidad y total. Entonces, el rubro, papelería. Entonces, ¿qué necesitamos? No, pues necesitamos hojas, necesitamos lapiceras, necesitamos, bueno, ¿cuánto vale eso? No, pues vamos a decir que necesitamos, si quieren así, o si quieren, pueden decir, necesitamos 100 resmas de papel. Entonces, papelería, resmas de papel. O sea, cuando uno quiere ser mucho específico, necesitamos 5 resmas. ¿Cuánto valen cada resma de papel carta, no? Que están a 12.000 pesos. Listo, ¿cuánto me da eso? No, pues me da 60.000. Y así sucesivamente voy haciendo mi presupuesto y al final pues un gran total, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me cuesta a mí este proyecto? No, pues me va a costar tanto. Muy importante aquí que ustedes, si quieren hacerlo así detallado o si quieren, engloben por papelería, ¿sí? Engloben el concepto de papelería. Bueno, no, ¿cuánto va a invertir yo en papelería? Cantidad de hojas, fotocopias y demás. Ah, bueno, vamos a invertir, si quieren, quitan este valor individual y entonces lo dejan en la descripción. Aquí escriben este rubro, entonces descripción. Si gustan hacerlo así, entonces incluye papel, lapiceros, demás. Hay personas que les gusta ir más detallado, entonces aquí ponen resmas de papel, lapiceros, aquí cantidad, 5 resmas, 200 lapiceros, tal cosa. O sea, a veces hay personas que son mucho más detalladas. Como ustedes gusten, lo que queremos ver es que ustedes puedan acercarse a los costos del proyecto, o sea, al diseño del proyecto. Entonces, el rubro, la descripción, puede ser el total. Si quieren acá, pueden poner la actividad, ¿sí? Entonces, no para las actividades 5 y 6 del objetivo 1, bueno, como ustedes quieran. Si lo gustan o lo dejan así. Listo, este es el presupuesto. Muy importante. Ahora, el practicante. Practicante incluye unas horas. O sea, ustedes van a dedicar a este proyecto de las 32 o las 16 o las 8 horas semanales que le dedican a la práctica de acuerdo a su modalidad de grado, pues ustedes acá van a también a invertir unas horas para este proyecto. Supóngase que ustedes le dedicarán 2 horas semanales. Entonces, 2 horas semanales por 16, pues son 32 horas. Listo. Entonces, 32 horas del practicante dedicadas al proyecto. ¿Cuánto puedo cobrar yo por unas horas de practicante? Bueno, alrededor de 25.000, 35.000 pesos por hora. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos es 32 por 35.000? Entonces, hacen la sumatoria y aquí podrían poner. Y así sucesivamente. O sea, lo que ustedes están haciendo es un aporte importante a la organización que tiene un costo. ¿Sí? Y eso se puede cuantificar. Recursos tecnológicos, computador, internet y demás. Bueno, listo, la empresa los pone, pero ¿cuánto cuesta tener un computador, alquilar, cuánto vale la hora, cuánto se me puede llevar, etcétera? Y esto irá pues a un gran total.
Si quieren, me vuelvo un poquito aquí, al cronograma le pueden poner responsable. Entonces, en la última casilla, en lugar de ser la semana, pues van a poner responsable. Porque no son solamente ustedes, puede ser el asesor también que les dé a usted la información, ¿cierto? Etcétera. O sea, ustedes aquí pueden poner quién es el encargado o quién responde por la actividad 1 del objetivo específico número 1. Listo. Y acá en el presupuesto, pues definimos cuánto nos va a costar ese proyecto. No sé si he sido claro aquí en esto del cronograma presupuesto y cómo vamos a describir la alternativa que ya hemos seleccionado. Preguntas, inquietudes. Chicos, ¿me oyen? No me vayan a decir que se me fue el Sí. audio todo este tiempo. No, no, Bueno, no, te entonces, escuchamos. preguntas. ¿Es claro esto de la descripción de la alternativa? Sí, profe. Entonces, miren que allí estamos contando pues, cómo vamos a llevar a cabo nuestro proyecto. O sea, básicamente es eso. O sea, ¿cómo lo vamos a llevar? ¿Qué vamos a hacer? Cumplir un objetivo, unas fases que serían los objetivos específicos, y en cada una de esas fases, objetivo específico, llevaremos a cabo unas actividades que nos van a permitir alcanzar los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general, que eso nos va a tomar un tiempo que está distribuido de la siguiente manera, y eso tiene unos costos que están distribuidos de la siguiente manera. Eso es la descripción de la actividad, de la alternativa seleccionada. Preguntas, inquietudes hasta allí. ¿Ninguna? Bueno, listo. Profe, yo creo que todo ha sido, la verdad, bastante claro. Listo, perfecto. Bueno, ahora sí pasamos a donde ya muchos de ustedes van, ¿sí? Es el análisis de los resultados. Aquí, pues ya hemos hablado del diseño de la alternativa, pues esto era lo que, en realidad, esto va arriba. O sea, esto es lo que iba acá arriba. Aquí vamos a contar es qué encontramos en ese desarrollo. Entonces, vamos a contarlo por objetivo específico. ¿Listo? Entonces, en el objetivo específico, vamos a contar qué encontramos aquí. ¿Qué encontramos? Entonces, arriba dijimos que íbamos a hacer íbamos a hacer un diagnóstico de cómo estaban los perfiles de cargo. Entonces, vamos a presentarlo, recuerden, por objetivo específico, aunque no vamos a decir que es objetivo específico 1, 2, 3, no. Vamos a redactarlo para poder o en la identificación del estado actual de los perfiles de cargo se encontró lo siguiente: tantos desactualizados, tantos estos, tanto. De estos fueron priorizados los siguientes, que sería mi siguiente objetivo. Tal. Y finalmente se estructuraron de esos priorizados, se plantearon realizar la realización de 25 perfiles de cargo, de los cuales se lograron estructurar 22. Listo. Allí es como que contamos qué hallazgos tuvimos en cada uno de nuestros objetivos específicos. Por ejemplo, si tuve que diseñar talleres, entonces voy a contar allí que el diseño de mi programa de capacitación, pues primero tuvo una fase del objetivo específico. En esta fase se encontró Se estructuraron, el programa fue estructurado de la siguiente manera. Tiene 5 módulos. Estos módulos, el primer módulo de esto, el segundo módulo, tema tal, como objetivo tal, tiene 3 sesiones. Bueno, lo que hayamos nosotros definido que es va a ser nuestro programa. Y vamos a contar allí
Entonces, que tiene 5 módulos, que tiene cada módulo está compuesto de 2 o 3 sesiones, de tantas horas y demás. Y en ese orden de ideas, vamos a poder contarle al lector cómo fue que diseñamos nuestra estrategia o nuestro proyecto finalmente, en qué termina. Los talleres que diseñé no los voy a poner allí, voy a decir que eso va en anexos. Entonces, y voy a llamar al anexo talleres, ¿sí? Entonces voy a contar y voy a decir que, voy a contar que aquí, en esta parte de análisis de resultados, que se diseñaron 5 talleres, los cuales el lector o pueden, que se encuentran en anexos. Entonces, el taller número 1, el taller número 2, taller número 3, taller número 4 están en anexos, ¿sí? Si aquí yo tenía que definir cómo era la deserción, perdón, el ausentismo. Aquí sí puedo meter gráfica, entonces puedo decir, mire, se encontró que el ausentismo está caracterizado de la siguiente manera. Días de mayor ausentismo, entonces las gráficas y demás, porque eso no amerita un anexo, porque hace parte del proyecto. Y puedo poner unas recomendaciones que van dentro de este documento. O sea, digamos que en anexo va aquel documento de apoyo o en que yo pueda mostrar el producto que realicé para mi proyecto. Por ejemplo, aquí puedo contar que se actualizaron 25 perfiles de cargo. Estos perfiles de cargo se actualizaron teniendo en cuenta el siguiente formato y puedo mostrar el formato en blanco. Los 25 perfiles de cargo se encuentran en anexos. Allí estos anexos pues encontrará el perfil de cargo A, B, C, D, E, F, G, bueno, los 25, para que el lector los consulte en anexos, ¿sí? O sea, es como el documento soporte, evidencia de mis resultados. No sé si allí, muchachos, me hice entender. Tenemos esto acá, que esto confunde. No sé si de pronto me hice entender allí con con la presentación de resultados. Más que análisis, es como presentar resultados. ¿Sigue siendo claro allí? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Algunos de ustedes van a alcanzar a hacer la implementación. Por ejemplo, hay quienes están trabajando proyecto centrado en unas pausas activas de promoción de la salud mental y el bienestar laboral en la organización. Entonces, pues en anexos las pausas activas, el número de pausas, la descripción de cuál va en la 1, qué haces en la 2, en la 3, los recursos, los videos, lo que vayan a utilizar. Aquí en la implementación van a decir, el proyecto no contemplaba la implementación, sin embargo, se pudo llevar a cabo tres, eh, 3 pausas activas de promoción de la salud mental enfocadas en esto, en esto y en esto. Participaron tantos trabajadores, tantos hombres, tantas mujeres, de tales cargos, y puedo poner 1 o 2 fotografías con soporte de la información en la que se evidencie que evidentemente pues se llevaron a cabo estas actividades. ¿Sí me hago entender? O sea, como que ese tipo de actividades que se logran implementar, pues podamos contarlas como a manera de informe, pues, de lo que se llevó a cabo. No necesariamente tiene que ir anexo, o sea, y no tienen que ser un montón de fotografías ni nada, no, es como información, si es gráfica o visual, etcétera, que sea puntual y que sea detallada, o sea, no poner la foto allí. Realización de pausas activas, pum, y la foto. No, se llevaron a cabo con tanta participación, etcétera. En la fotografía se puede observar una de ellas. Pueden, por ejemplo, preguntarle a la gente cómo se sintió, etcétera, hacer evaluación de la actividad, y allí pueden ustedes poner que
la actividad fue valorada por los trabajadores como y ponen lo que ustedes hayan logrado captar de los trabajadores. Y finalmente, bueno, pregunta, ¿queda claro la presentación de resultados? Más que análisis, vamos a ponerle de una vez a esto presentación. Presentación de resultados. O sea, no tanto como un análisis porque suena como que vamos a hacer una profundización allí. Presentar resultados. ¿Claros hasta allí, muchachos? Sí, profe. Perfecto. Finalmente, muchachos, conclusiones y recomendaciones tiene que ver con ustedes qué concluyen del proyecto. Entonces, es importante concluir que los perfiles de cargo actualizados permiten a la organización A, B, C y D. No hacerlo tiene unos costos altos representados en esto y en esto y en esto. En el proyecto de práctica se lograron no solo actualizar los perfiles de cargo, sino aportar a tales y tales y tales. Se recomienda que se actualicen los siguientes, pues de los 30 perfiles que se tenían pensado actualizar, pues se lograron 22, así que se recomienda actualizar los siguientes 8 priorizados y continuar con los siguientes. O sea, ustedes que logran recomendaciones a la organización y otras recomendaciones que ustedes ya como psicólogos, psicólogas puedan realizar. Y las referencias, pues siempre, ustedes ya saben, formato APA. Y recuerden que deben incluir en estas referencias al menos 4 documentos en inglés o otros idiomas diferentes al español, portugués, francés, alemán, bueno, preferiblemente inglés y al menos que sean 4, o sea, pueden ser más de 4, no menos de 4. Esto es conclusiones y preferencias. Y finalmente, pues ya vienen los anexos que ya les hablé de ellos, ¿no? Aquí sería anexo 1, anexo 2, anexo 3. Anexo 1, talleres elaborados, perfiles de cargo actualizados, o sea, anexo 1. Anexo 2, tal, anexo 3. ¿Listo? Si tomaron, pues si hay guías, consentimientos, etcétera, pues allí lo van a poner. Eso es, muchachas, muchachos, queridos estudiantes, lo que como redactaríamos nuestro proyecto de práctica. ¿Claro hasta allí? ¿Preguntas o algo más? Profe, de mi parte no. Todo claro. Perfecto. Listo. Entonces, ya con esto, pues quiero que porfa, si tienen alguna pregunta, inquietud, puntualmente entonces ya la lleven a la asesoría. Y ya con esta explicación, pues que vi que era como necesario hacer dadas las preguntas que me estaban haciendo en las asesorías, voy a publicarles en el aula de Brightspace una nueva entrega de avances, ¿vale? Para la próxima semana, que ya con lo que hoy hemos trabajado, ustedes puedan reestructurar, mirar, perfeccionar sus proyectos y enviarlos para yo poder revisarlos y hacerle los comentarios correspondientes. ¿Listo? Profe, ¿me